Como he recibido muchas críticas de las detractoras y de muchas personas que piensan que solamente yo voy a defender la parte masculina y solamente voy a utilizar los medios y las redes para aumentar esa victimización de los hombres malos que abandonan a sus hijos, ahora vamos a escuchar la realidad de una madre joven que con 13 años quedó embarazada, para que ustedes entiendan a lo que se enfrenta una persona sola para criar un hijo. Soy Piero y esto es En Corazón Abierto. En Corazón Abierto. Le damos la bienvenida a Mariana Márcico, que está llevando un matecito. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Te agradezco mucho la presencia porque sé que no es fácil enfrentar esto. Y bueno, sé que esto te trajo a enfrentarte a las cámaras, que no es nada fácil, estamos intentando hace rato. Para que puedas contar un poco a qué nos enfrentamos cuando estamos solos para criar un hijo en este mundo. Tema complejo. Lo primero que es un poco impactante para la sociedad o que te juzga un poco es el tema de ser mamá joven. Sí. ¿Cómo lo sobrellevaste a eso? Porque esa parte, viste, que en todo este fenómeno que se dio, que vos me estás acompañando en el TikTok, es como que nadie habla de eso. No se habla de la edad ni el tema emocional que pasa cuando te pasa eso, porque obviamente que no es una edad compleja, ¿no? Partiendo de la base que sos un adolescente, ¿no? Y encima, con un embarazo, se viene un montón de preguntas, primero de tus padres, ¿no? Después de los vecinos, del resto de la familia. Sos muy juzgado, es lo primero. O sea, no te preguntan, por ejemplo, ¿te sentís bien? Lo primero que te preguntan o lo primero que te dicen es ¿y por qué lo hiciste? O siendo más crueles, ¿no? Y ya desde un principio como que te lastiman, en vez de acompañarte te lastiman, ¿entendés? Y bueno, es un tema muy complejo para mí. Tengo 29 años, pero hay cosas que obviamente todavía no pude sanar. O sea, tengo 29 años. O sea, mi hijo va a cumplir 15 años y hay cosas que todavía no he podido resolver. No, más allá de que recibí un montón de cariño, ¿no? Pero hay cosas que te lastiman tanto que a veces no sabes cómo seguir con ese proceso, ¿no? Y más... pasa que es un tema que tiene un montón de aristas y yo no sé si un video o un episodio nos va a dar para poder explicar todo, ¿no? Cómo se siente esto, ¿no? Bueno, para eso estás tú, para poder contarnos de primera mano lo que es, porque como yo decía en la intro, hay un tema que no se habla. Yo siento que la madre solamente se pone desde el lugar de la víctima, pero nadie cuenta, de verdad, cómo vos tenés que cederte como persona, lo que tenés que desarrollar, Sí, lo que claro. tenés que aprender, a la realidad que te enfrentás, de verdad, para criar un ser humano y a la vez cuidarte vos, ser vos misma y poder sobrellevar eso adelante. Y como tú estabas diciendo, la gente no te ayuda, sino que te señala y te juzga. En las redes sociales, lo primero que no sé si viste, que hay muchas detractoras, muchas personas que solamente me dan sentencias de juicios sin Sí. saber la realidad mía, Claro. sin saber qué es lo que realmente pasa, porque solamente vieron 50 segundos de un análisis de 20 minutos, donde no solamente estoy hablando de mí, estoy hablando de muchas experiencias de muchas personas. Claro. Entonces creo que vos me puedas contar de verdad cómo sentiste esos 14 años, cómo sentiste cuando la sociedad te soltó la mano, porque la sociedad te castiga por haber parido con 14, ¿o no? Sí, claro. El primero fue mi padre, que más allá de que yo sentí que no teníamos, o sea, como que había una relación de padre-hija, pero no desde lo emocional. O sea, en casa no existían los abrazos, ni en cómo te sentías, ni nada por el estilo. Era como más rutinario, ¿no? Era las niñas a la escuela, vuelven de la escuela, se les da de comer. O sea, como que se cumplían con las obligaciones, pero se disfrutaba poco las hijas o los padres en sí. No te digo que no saliéramos o lo que sea, pero era como muy rutinario el tema. Entonces, yo también me fui criando con no abrazos, nada emocional, ¿no? Para resumirlo. Bueno, después cuando fui mamá, en ese momento sentí miedo
por lo que va a decir papá, más que nada, porque no me asustó lo de mamá. Me asustó y cómo le digo a papá. Y cómo va a reaccionar papá. ¿Tenías miedo hacia la figura masculina? Sí, mucho miedo. No era una persona que me pegara, pero como te digo, como era todo muy rutinario y yo como que recibía amor pero de su parte, pero su forma de amar era que yo tuviese la comida, la ropa, que me encanta y se lo agradezco, pero para mi edad en ese momento, trayendo un bebé, ¿no? Fue como decir, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué me va a decir papá? Porque yo me sentí tan culpable, ¿no? Me sentí la peor basura del mundo por estar embarazada con 14 años. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que recibiste de las personas cuando se enteraron? Bueno, mi mamá, que le aprovecho a mandarle un beso y le amo un montón. Vamos a darle un saludo a Mercedes. Acá, beso a Mercedes. Mamá me apoyó de primera, fue la única que no me juzgó. Me dijo que todo iba a estar bien y que ella iba a estar conmigo en todo momento. Después mi hermana. Mi hermana obviamente le choqueó un poco, que era lo más esperado, ¿no? No sentí como miedo por mi hermana ni nada, simplemente dije, la va a choquear, ¿no? Porque yo qué sé, es mi hermana y sabía más o menos cómo le iba a llegar el tema, ¿no? Después me apoyó, se sintió contenta por ese bebé que venía. Y bueno, y después el tema era papá. ¿Cómo le digo papá? ¿Y qué va a hacer? Y sus primeras palabras fueron que si yo iba a decidir sobre ese embarazo, que me ocupara de que el padre se hiciera cargo también y que yo me pusiera a trabajar. Entonces en ese momento lo que me consoló fue las palabras de mi madre y de mi hermana, y yo no tenía más nadie. Eran ellas dos, mi bebé y yo, nadie más. Bueno, mi padre se enojó muchísimo conmigo. Después hubo otros episodios que... Mira, yo siempre digo de que el primer hombre que a mí me dañó emocionalmente fue mi viejo. Porque a veces decimos cosas que no razonamos. Yo entiendo, más grande lo entendí, que dije, yo siendo mamá, ¿no? Si mi hijo viene y me dice con 14 años de que va a ser padre, yo no sé cómo reaccionaría. Seguramente esté en shock, pero yo creo que en vez de juzgarlo y señalarlo, primero creo que le doy un abrazo y le digo, todo va a estar bien. Tranquilo, no te preocupes. No le voy a dar las cosas en la mano, pero sí lo voy a apoyar montonazo y le voy a dar todo el cariño que yo pueda y ayudarlo a que no se sienta solo en ese camino. Desde lo que vos me decís entonces, queda claro que, como lo que yo expresé en los episodios del podcast anteriormente, es muy importante la figura del padre. Totalmente. ¿En qué sentido? En la presencia y en la ausencia es importante, porque como yo dije en una de las frases, aunque ausente siempre está presente, porque la ausencia es una forma de estar presente los seres humanos, ¿no? Y cuando están presentes y también hacen las cosas mal, también duele. También te pueden castrar, también puede generar un dolor tan grande que entiendo a lo que vos te referís, y por eso yo también quiero recalcar acá de la importancia de lo que es la figura masculina, aunque esté o no esté. Obviamente vamos a entender las lágrimas de Mariana porque no es fácil abrirse desde adentro y contar la cruda, la que nadie te cuenta, que es el precio de una sociedad que juzga y no entiende el embarazo de una adolescente de 13 años, y lo primero que uno reacciona ante esa moral, ante esa incredulidad, es sancionar al otro, es castrarlo, es señalarlo, es no entenderlo, es juzgarlo. Y ese es el primer precio que uno tiene que pagar ante esta sociedad que estamos viviendo hoy en día, que hemos construido, y acá estamos para aportar, para cambiar esto, porque no solamente Mariana fue madre con 14,
sino que hay muchas mujeres que hoy en día solamente las victimizan y no les dan una mano para entender cuál es el precio, cuál es la realidad misma a la que nos enfrentamos para crear un hijo solo a los 14 o sola a los 14. Aprovecho el mate para preguntarte cuáles son los desafíos verdaderos, aparte porque nosotros acá estamos solamente, la información que nos llega es que la mujer solamente es una víctima del hombre que no se hace cargo y que es malo y que es violento, y de la parte victimizada de la mujer, de esa madre sola. Pero ¿a qué retos te enfrentás de verdad? ¿A qué desafíos te enfrentás para decir, yo tengo 14 y tengo un hijo de días, y ahora, porque como yo conozco tu historia, porque somos familia, me atrevo a adelantar un poquitito de que tuviste que enfrentarte a una sociedad sola fuera de tu casa, pagando el precio de haber quedado embarazada con 13? ¿Vos podés contar un poquitito qué tuviste que hacer? ¿Cómo pudiste sobrevivir para llenar la pancita tuya y la de tu hijo? Bien. Para estar bien, para intentar buscar una vuelta. Lo primero que tuve que hacer fue irme de mi casa, porque era yo, sinceramente, preferí salir de mi casa, porque mi papá estaba muy enojado. Bueno, vos más o menos conocés cómo era mi padre, porque has tenido visitas y hemos compartido algunas reuniones. Y bueno, en su momento yo dije, necesito estar con el papá de mi hijo también, ¿no? Que me acompañe en mi embarazo. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 16, 17. Una de esas dos edades tenía él. Él vivía con su madre en Montevideo, o sea, que eso también implicaba que yo dejara mi hogar en Canelones. Yo dejara mi hogar en un departamento y me mudara, que no es muy lejos, pero igual, con una chiquilina con 14 años enfrentando todo eso, era como un poco complejo, ¿no? Bueno, me mudé con el papá de mi hijo, él vivía con su mamá y con 2 de sus hermanos. A lo primero fue divino, me trataron muy bien. Pero después, pasando el tiempo, ahí es cuando vos empezás a ver con quiénes realmente te estás compartiendo, ¿no? Tu tiempo, en mi caso mi embarazo, porque como te digo, en el principio me sentí feliz porque era un compañero para mí. Esa personita, porque yo no sabía si era nena, si era varón, a mí no me importaba, a mí lo que me importaba era que viniera con salud y porque iba a ser mi compañero o mi compañera, ¿no? En este mundo, porque obviamente me sentía sola, entonces yo dije, esa personita es la que me va a acompañar hasta el fin de mi vida. Bueno, iba todo bien, hasta que después empezaron los malos tratos, emocionalmente. El papá de mi hijo nunca me levantó la mano, su familia tampoco, pero sí había mucho maltrato emocional. ¿Siempre desde el señalamiento por haber quedado embarazada, joven? En principio desde el señalamiento, hasta pusieron en duda que ese hijo era del padre de mi hijo. Y maltratos como psicológicos, hasta le desearon la muerte a mi hijo. Y vos imagínate recibiendo todo eso, una gurisa, pero no es como forma de victimizarme, sino que fue para mí un aprendizaje para la vida en sí, ¿no? Saliendo de lo de mamá, para la vida, en decir, a veces uno de inocente no se da cuenta con quién comparte su tiempo, su hogar, o a quién le cuenta las cosas, ¿no? Porque yo era tan inocente que yo pensaba que todos eran buenos. Entonces yo dije, la abuela de mi hijo va a ser buena persona conmigo, me va a tratar bien. Sus hijos también me van a tratar bien. Estando embarazada o estando ya el bebé nacido. Lo que yo entiendo que vos lo que me contás es que un poco te señalan por haberte desarrollado sexualmente, digamos, porque como que te señalan por puta. Claro. Obviamente no tomamos en cuenta que en realidad todos con 14 o 13 años ya estamos rodeados de lo erótico, se nos apoderó, las hormonas están en desarrollo y estamos entrando en una etapa donde aquel que juzga en realidad, también con 14, con 13 años, ya por lo menos se masturbó, mínimo,
mucha gente, la gran mayoría. Entonces hay como todo un señalamiento hacia la promiscuidad, más que nada las mujeres, porque el hombre o el masculino que está con muchas mujeres es un ganador, Claro. es una persona que progresa, que tiene poder, pero la mujer que hace lo mismo ya sabemos cómo está señalada, ¿no? Básicamente es una persona, una mujer puta, es una puta. Yo creo que a eso que estás diciendo, el tema es que si la mujer lo hace, ya pasás a ser la vergüenza de la familia, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer tal cosa con esa edad? Pero si se pone al hombre a hacer lo mismo con esa edad, es aplaudido, como vos decís, ¿no? Entonces, esa vergüenza, la vergüenza de la familia queda para toda la vida. Claro. Porque no es que se borra, por ejemplo, cuando estás triste, ¿no? Ajá. Que es un momento que llorás un poquito o compartís con quien te hacen sentir bien y después ya pasó el momento. Eso lo cargas toda la vida. Mi padre está fallecido, pero en mí quedó esa culpa, esa vergüenza o no sé cómo explicarlo, pero sé que vos me entendés. Es muy claro igual como lo Para la transmitís. familia, la familia enorme que tenemos, Los Márcicos les mandamos un saludo. claro, como para la gran mayoría, yo soy la vergüenza de la familia, porque ¿cómo va a pasar eso? ¿No? Y para seguir el hilo, tú te encontraste embarazada, tuviste inconvenientes con tu figura masculina, con tu padre, Sí. en primera instancia, Sí. tuviste que irte de tu casa Sí. por la relación, te encontraste con muy inestable en la casa del padre de tu hijo, que fue donde te fuiste, Sí. tuviste que también irte de ahí, entiendo yo, tuviste que salir hacia el mundo, fuera de una casa, sola con 14 y tu hijo, y quiero que me cuentes un poquitito cómo viviste esa experiencia. Bueno, uno de los hermanos de él se ofreció a ayudarnos porque por los inconvenientes que había en la casa. Entonces nos ofreció irnos un tiempo a su casa para ver si mejoraban la situación, estar un poco mejor. ¿Y económicamente cómo te tuviste que resolver? ¿Qué edad tenías ahí? Más o menos. 14, Bien. seguía teniendo 14. ¿Cómo te resolviste en el tema económico para poder comer y tener tus necesidades? Al primer momento no supe qué hacer. Después en la desesperación de ver que el niño necesitaba pañales, necesitaba leche, porque él tampoco me agarraba el pecho, porque no, o sea, pasé un embarazo bastante complejo que no funcionaba eso de como se ve generalmente, de que la mamá le da el pecho a su hijo y está todo bien, ¿no? Bueno, a mí ese no fue mi caso tampoco, ¿no? Fue un poco más bravo. Bueno, viendo la situación de que se terminaba la comida, de que el niño necesitaba sus cosas, tuve que salir a pedir. Yo dije, prefiero salir a pedir a que hacer otras cosas. Entonces salí a pedir. Me llevaba al niño en una sillita de esas que llevan, las sillitas a los bebés. Yo lo usaba con mi hijo, me encantaba también. Bueno, una de esas, un bolsito y salí a pedir a las pizzerías. ¿La gente te ayudaba? Sí. No puedo decir de que todas me ayudaban o que no me ayudó nadie, porque me ayudó un montón de gente y otras también me juzgaban, ¿no? Y era lo único que aportaban, ¿no? Pero la gente me ayudó un montón, carnicerías, almacenes, es más, a veces me decían, pasate tal día que yo te guardo, por ejemplo, y ya te llevas para Bien toda ahí. la semana. Fiambrerías, bueno, después una señora que me donaba ropa, me ofrecía trabajitos también, no sé, tirarle la basura y ella me pagaba, barrerle la vereda, un montón de cosas. La gente me ayudó un montón. No puedo decirte que no, porque sí me ayudó un montón y eso también me daba fuerza como para seguir adelante, ¿no? Y decir, no todo está perdido, ¿no?
Pero sí uno también se sentía solo, yo me sentía sola. Hasta ese entonces yo tenía a mi mamá, a mi hermana y a mi hijo. No tenía más nadie. ¿Sentías vergüenza cuando tenías que salir a pedir? Sí, totalmente, sí. Sentí mucha vergüenza hasta que después te acostumbras. Pero hay algo que me gustaría marcar, es que yo veo, pero que es en general, ¿no? Que capaz que a veces las mamás cuando están en el papel de víctima, que capaz que se acostumbran a pedir y por más que tengan siguen pidiendo. Yo no fue mi caso. Yo pedí hasta que yo necesité. Se ¿no? estructuran en una comodidad. Claro. Yo, y tampoco es que pedí por un año. Yo pedí, si te digo que capaz que fue 1 o 2 meses, fue mucho, ¿no? Porque yo iba y pedía trabajo, no pedía solamente que me den la comodidad, ¿no? Y yo quedarme mientras la gente me ayudaba o en ese momento yo no tenía tarjetas ni nada, pero no me quedaba ahí, en la comodidad. Después de esta experiencia que vos tuviste que resolverte económicamente sola, decidiste buscar más ayuda. Sí. Y lo que hiciste fue ir a la justicia. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Entonces la cuestión es que ese día estábamos libres, entonces yo dije, bueno, me voy a visitar a mi familia, que hace un montón de tiempo que no los veo, y el papá me lo pidió para llevarlo a mi hijo con él a visitar a su madre y a su familia. Entonces cada uno iba a visitar a sus familias. Obviamente yo le confié a mi hijo, a nuestro hijo, y resulta que a la noche lo voy a buscar y sale el papá y me dice que no, que yo no me lo voy a llevar. No sé si estaban frustrados, no sé si era porque me veían tan joven y que dudaban de mi capacidad de ser mamá, pero a todo esto el niño ya tenía varios meses, no tenía el año todavía, pero estaba por ahí cerca. Entonces la cuestión es que yo entendí que dudaban de mis capacidades, entonces decidieron secuestrarme al chiquilín y no me lo devolvieron. No te lo quisieron devolver, fuiste a buscarlo y no te lo quisieron devolver. No, su respuesta fue, el niño se va a quedar con nosotros. Es decir que ellos resolvieron desde su adultez, porque tú eras menor, Sí. que tú no estabas capacitada, por lo tanto te dijeron, mira, te fuiste a visitar a tu padre, volviste, no te vamos a devolver a tu hijo porque no te lo vamos a devolver. ¿Y cómo resolviste esta situación? ¿Qué pensaste en su momento y qué hiciste? En su momento me desesperé porque yo dije, no, es mi hijo. Ajá. Y yo me acordaba que por allí cerca, unas cuantas cuadras, podía encontrar ayuda policial. Expliqué la situación como pude porque estaba en una crisis de nervios. Expliqué la situación y bueno, eso se llevó a la justicia. Al día siguiente la justicia decidió enviarme a ese hogar para madres. Y bueno, y después ahí me sentí más acompañada porque era apoyo emocional, pero a su vez era como que tenían las herramientas ellos para poder ayudarme con mi caso, porque obviamente a mí, al niño, no me lo dieron, no me lo querían dar. Entonces yo me tranquilicé porque yo dije, bueno, ellos sí me pueden ayudar. Y bueno, entonces fuimos, buscamos las cosas de mi hijo, a mi hijo, y ahí comenzó otro nuevo camino en otra casa, que fue nuestra casa por casi 2 años. Me sentí muy a gusto. Sí hubieron inconvenientes ¿no? Porque, ¿se puede saber el nombre del hogar? Sí, Amatista. El hogar Amatista. Hasta ahora, o sea, me llevé grandes amigas también. Es decir, que en tu caso, cuando viviste el secuestro de tu hijo, la justicia sí, me ayudó. Fue efectiva. Me ayudaron. Bien, eso está bueno igual contarlo también, porque eso a veces no se cuenta. Sí, claro. No, en ese caso sí, me ayudaron un montón. Fue bastante, no instantáneo, pero fue
fue muy rápido. Esto aconteció a las 10 de la noche capaz. Y ya eran las 6, 7 de la mañana y ya me lo estaban resolviendo. Después de tarde fuimos a buscar al niño. Bueno, me recibieron muy bien. No tengo nada que decir porque me llevé un montón de gente, buena gente de ahí, un montón de aprendizaje. Aprendí a usar máquinas de coser, a hacer un montón de cosas que está bueno Encontraste también. un desarrollo personal. Te ayudaron Sí. a desarrollarte a ti personalmente y a tu hijo también. Sí. Como yo siento que desde que fui mamá me tocó crecer con alguien más, ¿no? Con una diferencia de 14 años. Básicamente crecemos juntos. Bien, después de ahí estuviste unos cuantos años y después pudiste, ya llegando a tu mayoría, pudiste resolverte sola, trabajando y saliendo adelante. Sí, claro. Digamos que el Estado entonces te pudo amparar con el Sí. tema del hogar, Amatista, como me estabas contando. Como yo era menor, no podía cobrar ningún beneficio del Estado, entonces tenía que hacerlo una persona mayor de edad. Porque también el Estado te ofrecía una ayuda. Pudiste conseguir una ayuda del Estado. Claro, por el niño. Era un dinero por el niño. El papá del niño ya era mayor de edad, entonces lo charlamos y quedamos con que la cobraba él. La cobraba él todos los meses. Cuando yo entro al hogar con mi hijo, después de ver el historial de cada chiquilina, todo en orden, se dieron cuenta de que esa ayuda la seguía cobrando el papá del niño. Ajá. Por lo tanto, Vos a mí... no recibías el dinero cuando entraste al hogar. No. Ahí yo ya dejé de recibir ese dinero. La cobraba el papá del niño y yo de ahí no recibí más ese dinero. La siguió cobrando él. Bueno, entonces eso quedó como a la espera, porque imagínate que eran un montón de chiquilinas por día entrando y era, o sea, el personal a veces no daba abasto para hacer todas esos trámites, ¿no? Que a veces había que ir al BPS o dirigirse a otras partes para poner todo en orden, los papeles de las chiquilinas y de los niños también. Es decir que entonces el Estado, si bien te brindó la ayuda, como tú no tenías la mayoría para cobrar ese dinero, Sí, tuviste que poner una persona la cual se quedó con tu dinero, que era Sí. para tu hijo, sí. y el Estado no pudo reaccionar ante esa evasión del dinero que se quedaba para poder ayudarte y que no lo cobre más y que lo cobres tú. No pudo ayudarte el Estado. No, eso tuvieron que elevar una carta las educadoras de ahí, del hogar donde ya estábamos nosotros, esperar unos meses más mientras esa persona seguía cobrando ese dinero. Y después sí se lo dieron de baja y no cobró, o sea, no se cobraba más. A su vez yo tampoco lo cobraba porque obviamente yo no necesitaba ya ese dinero. Ajá. Porque los dos ya teníamos cubiertos el tema de higiene, ropa, comida, ¿no? Todo lo que ya se sabe, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se necesitaba ese dinero y quedó de baja. Hasta que cuando yo fui mayor de edad, fui por mi cuenta y lo gestioné normal, como cualquier persona. Estamos hablando de la asignación entonces. Sí, Bien. de esa misma. Bien, así queda claro para la gente que tal vez no tiene idea de qué nos estábamos refiriendo. Bien, ahora yo te quiero consultar, porque ahora vos me contaste a lo que te enfrentaste en tu historia, pero ¿cómo se vive en la parte del ausentismo del padre? ¿Cómo se vive esa ausencia del padre? ¿Cómo lo viviste? ¿A qué tuviste que enfrentarte por un padre que no estuvo? Bueno, son varias cosas que podría decir. Su padre no estuvo ausente totalmente, pero sí compartió pocos momentos, Ajá. ¿no? Con el niño. En el embarazo estuvo hasta los 6 meses, el embarazo, pero no fue tampoco seguido, era como esporádico. Bueno, después, hasta los 6 meses llegamos hasta ahí. Después él apareció al segundo día de que el niño nació. Él no estuvo en el parto tampoco. No sé si es porque no quiso estar
o realmente no lo sé. Simplemente ¿Qué adulto, la qué adulto te información, acompañó? mi mamá, fue mi madre. Eh, Ella también se encargó, fue la que se encargó de avisarle al papá cuando yo ya estaba por tener, porque en realidad fue mi papá que me llevó al hospital junto con mi hermana cuando empecé con las contracciones. Mi mamá llegó un poco después porque estaba trabajando, pero la que entró al parto fue ella, me acompañó en todo momento. Y en ese momento sí puedo decir que sí me sentí acompañada y querida por mi padre por primera vez. Mi hermana, sin palabras, porque yo siento que ella me acompañó siempre. Bueno, fue mi mamá que se encargó de avisarle al papá como corresponde, porque más allá de que no estuviésemos juntos o hacía un montón de meses que no nos veíamos, correspondía avisarle. Mi mamá le avisó. La información que recibimos fue de que no podía ir porque no lo dejaban salir del trabajo y nada más. Después el segundo día le apareció, estuvo ahí, conoció a su hijo, todo, le dio su apellido y bueno, y después fue como que se transitó un nuevo camino con ese bebé ya nacido, cosas no resueltas, emocionales, por mi parte y por su parte también, ¿no? Y con ese bebé ya en este mundo, ¿no? Te estás refiriendo a que él no se conectó con la paternidad. Que él no estaba como con todas las ganas de ser ese padre, de conocer a ese niño, de conectarse, de compartir momentos, porque el niño nace y ya, bueno, desde la panza ya compartís momentos. Pero ante su ausencia, no, su ausencia que él elegía, ¿no? Porque yo siempre digo que yo fui una chiquilina que tuvo todas las herramientas para poder decir, no, a tu niño no lo ves más, o poner como dificultades a ese padre, ¿no? Y yo no fui, quizás, como un montón de mujeres que pasa también, que buscan un montón de objetivos o de cosas para culpar a ese padre. Bueno, eso está bueno que lo digas porque muestra lo contrario de lo que sí me han criticado a mí por TikTok o por el fenómeno que se dio de viralización, que justamente vos estás mostrando la otra parte, que es la que no se muestra, de que también hay personas como tú que le abren los caminos Claro. a esos padres ausentes que ya están programados para no conectarse con la paternidad, como yo lo contaba en los episodios anteriores, y está bueno visibilizar que a veces también ustedes como madres se pueden abrir, pero la puerta está cerrada del otro lado. Y no es tampoco en general como la gente piensa o ha pensado un cierto porcentaje de que el hombre es bueno y es el víctima y ustedes son las malas. No es un tema de polaridad, sino de que realmente somos personas, más allá de los genitales y del género, de que hay gente que no está preparada. Son personas, más allá de madres o padres, Claro. somos personas que tal vez no estamos preparados para enfrentarnos a la paternidad o a la maternidad. Claro. Y a vos te tocó estar frente a una persona masculina, en este caso, que no se pudo hacer cargo de su paternidad. Claro. Que él eligió como te digo, en su principio era como esporádicamente, era por momentos, y bueno, ya después esos momentos como que ya se fueron acortando, y en vez de verlo quizás una vez por mes, ya era una vez cada 3 meses, y así, hasta que entramos a ese hogar. Como te digo, yo teniendo un montón como de momentos para decir, no quiero que veas al niño, o no te mereces ver al niño, o lo que sea, ¿no? Pero como yo siempre intenté seguir creciendo, ¿no? Más allá de ser mamá, primero fui una mujer, ¿no? Una chiquilina, y entonces yo dije, ¿por qué yo no le voy a permitir que él sea padre, si lo quiere? Lo dejé como en sus manos, ¿no?
Cada uno sabe lo que le corresponde, cada uno sabe sus obligaciones y sus derechos también. Entonces yo dije, como yo tengo el derecho y tengo la obligación de ser madre, mi hijo también tiene un padre. Entonces le di las oportunidades. Él siempre tuvo, él y su familia, jamás se le negó nada por mi parte, ¿no? Jamás se le negó nada, no se le negó al niño. En algunas ocasiones, él no tenía que ver al niño, pero por otras cosas que habían pasado de él y el hogar. Y en algunos momentos yo decidí tomar el riesgo de llevarle al niño para que él viera al niño y el niño lo viera a él, porque veía que de su parte no nacía eso. Intentaste acercarle todo Crear el niño un vínculo con el que era su hijo. ¿Y por qué vos pensás que hay muchos padres que no se pueden hacer cargo de su masculinidad o no quieren? ¿Por qué pensás que se da eso? ¿Qué pensás respecto a eso? Yo pienso que viene desde por parte de su familia, ¿no? De cómo nos educan, de lo que vemos en la niñez, que eso me parece que es muy importante. No es una justificación, pero sí pienso que él también creció condicionado con eso de que era mamá la que se tenía que hacer cargo de las cosas, y papá cada tanto te veía, o realmente no sé muy bien la interna, sé que eran padres separados, que no tenían mucha afinidad, no se juntaban como a tomar unos mates o a ir a una plaza, o se juntaban una vez cada tanto. Por ende tampoco el abuelo del niño no tuvo mucho contacto tampoco con él. Era una familia desunida, no había unión. Claro, no había unión. una como estímulos de compartir amor, de compartir esa... Claro, de reunirse, de bueno, ¿qué contás? ¿Cómo te ha ido? No había como esa unión así por lo menos de él con su padre. Ya con su mamá era diferente, pero no había como eso. Entonces lo ato un poquito a eso, a la crianza, pero a su vez no es una justificación, claro. Porque si ponemos eso como decir, bueno, fue criado de tal forma y por eso es así, uno puede elegir. Con eso no estoy de acuerdo, claro. Porque también si se quiere, entonces yo podría haber sido muy mala persona y no lo fui. Decidí crecer, decidí dar oportunidades a ese padre, por ejemplo, porque no es que fue una vez. Yo, como te digo, hasta en ese momento ni siquiera pensé en la sanción que me podrían poner si se enteraban que yo le estaba llevando el niño a escondidas a ese padre, que no podía verlo por otras circunstancias que yo no tenía nada que ver, y el niño tampoco, de él con el hogar. Y ni siquiera me importó la sanción, por si me descubrían. Y bueno, no fue una buena decisión, porque no fue él solo, fue con otras personas. Y eso fue lo último que me dije a mí misma: no lo intentes más. Ya insististe varias veces. La persona no quiso tomar esa obligación, ese papel, ya está. Y ahí esa fue la última vez que yo insistí. Yo me quedé conforme con que yo lo intenté, que no le negué nada jamás, ni a él ni a la familia. Es más, hasta ahora tienen las puertas abiertas, ellos saben cómo contactarme. Si no saben cómo contactarme a mí, saben cómo hacerle llegar algún mensaje por mi familia. Y bueno, pero la cuestión es que cuando la persona no quiere, no se lo puede obligar. Me consta que vos sabés de casos de madres que entienden todo eso que tienen a disposición, toda esa responsabilidad, que a la vez es un poder,
Y me consta que vos sabés de casos de que hay mujeres que tienen conflictos internos, que tienen maldad, y que a veces aprovechan ese poder a disposición para prohibirle la presencia del padre. ¿Qué pensás respecto de esas mujeres que también, no es tu caso, pero sí utilizan eso para lastimar al padre? ¿Qué pensás de ese fenómeno? Y a mí en realidad me da un poco vergüenza, partiendo de la base de que es mi género, como que mujeres que están haciendo. ¿Tú estás de acuerdo de que ustedes tienen ese poder? Sí, claro. Yo creo que la mujer tiene a veces el poder tan grande que a veces, y me incluyo, no somos conscientes de lo que la mujer puede hacer en el mundo con el ser humano, partiendo de la base de cuando sos mamá, ¿no? Que capaz que lo que te dice papá y lo que te dice mamá te va a quedar más, o vas a hacer caso a lo que te dice mamá, quizás. Capaz que por conveniencia lo que te dice papá, pero generalmente te va a peso, quedar, ¿no? lo que dice mamá, ¿no? Porque es mamá lo que me dijo. Mamá me dijo esto y yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con esas personas que hagan eso, porque me parece, primero que me da vergüenza que hagan eso, porque no es necesario tampoco. Creo que ni siquiera estás dañando al padre. Yo creo que estás dañando a ese niño o a esa niña, y yo qué sé, es triste. O sea, no es mi caso, pero me apena un montón, pero por esa criatura que está viendo esas cosas, y que no es justo para esa criatura, no lo es, porque los problemas de adultos se tienen que arreglar entre adultos. Entonces, ¿por qué tenemos que meter a los niños? Me refiero de padre y madre, o me refiero, no sé, por ejemplo, que yo tenga un problema con mi hermana, ¿no? Yo tengo 2 sobrinos, por su parte. Entonces, si yo quiero dañar a mi hermana, ¿no? ¿Por qué le voy a hacer algo a esos niños, ¿no? Y a su vez, también creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se va formando, porque los chiquilines a veces decía, no me está oyendo o no me está viendo. Y la realidad es que te están oyendo y te están viendo lo que haces con esa madre o ese padre, porque no voy a apuntar solamente a uno. Nada, me da vergüenza. Que me da vergüenza y me da un poco de bronca que pasen esas cosas. Porque si esa mamá o ese papá tiene un problema con la otra persona, con la otra figura, tendrían que arreglarlo entre ellos, no meter a los niños. Porque después ellos van creciendo con eso, se van condicionando también, porque nosotros condicionamos a los niños. Entonces, creo que tendríamos que evolucionar en vez de involucionar, y a su vez arrastrar a esos hijos con nosotros, porque tampoco es justo. Porque los niños tienen que evolucionar, y por ejemplo, yo veo a mi hijo y a mí me encanta ver que él haya evolucionado en un montón de cosas más que yo. No me da envidia o no me da tampoco eso de decir, ay no, porque soy tu madre y vos tenés que no tenés que ser mejor que yo. No sé si me entendés. Y bueno, y creo que también es parte debería de ser parte de la educación, en que no hay que tener esa relación. Es como un conflicto de poderío. Es como que a veces, me parece a mí, entre los padres es a ver quién tiene más poder. Claro, pero ahí está el tema. Claro. Porque todos, o capaz que la gran mayoría, las mujeres, más que nada, sabemos que obviamente va a ganar mamá. En esa pelea de conflictos, en esos conflictos, y agreguemos va a ganar la madre. Y agreguemos que el Estado, la justicia, obviamente, también apoya a esa madre. Ahí está. A veces me encanta, porque por casos capaz como los míos, sin duda el que es mío, necesario. Uno no cuestiona que eso es necesario. es necesario, pero yo no sé si
porque hay extremos. Entonces a veces me parece que se ayuda mucho a esa mamá que no está peleando, como fue mi caso, por el bienestar de ese niño, ¿no? Porque yo también, una de las cosas que me tuve que enfrentar fue, primero está tu niño, y después estás vos, después estoy yo, ¿no? Entonces, yo peleé por el bienestar de ese niño, porque creciera en un hogar limpio, sano dentro de todo, que no le faltaran las cosas básicas, una buena educación, el respeto, valores, en fin, que también que se cumpla ese derecho de ver a su padre, de tener una relación con su padre. Yo insistí varias veces, ¿no? Porque otra madre capaz que dice, no, bueno, si no tiene interés, bueno, no insisto más. ¿Tá? Y me agarro de eso para decir, no, si vos no lo quisiste ver, ahora mando yo. No, yo no lo pensaba de esa forma. Al contrario, yo a veces decía, ¿cómo me hubiese gustado que el padre hubiese estado en estos momentos, ¿no? Cuando el niño necesitaba cuidados, por ejemplo, pero también cuando se divertía, cuando traía algún dibujito del jardín o de la escuela, o cuando habían los festivales, en fin, ¿no? Disfrutar los momentos. Bueno, en mi caso no sucedió. Y uno también queda como con ese, no sé si dolor, pero esa angustia de lo que no fue o de lo que no quiso ser esa persona para con su hijo, ¿no? Y bueno, entonces no estoy de acuerdo con ni que se apoye totalmente a la madre, porque la madre se abusa de ese poder, ni tampoco que se castigue al hombre por ser hombre, tampoco. Yo creo que se tendría que ver cada caso en particular y no investigar, y no quedarse solamente con lo que la madre dice o con la persona que tenga a ese niño, ¿no? Porque a veces también puede pasar de que tengo algunos casos que conozco que la mamá no quiso ser mamá y dejó al niño con su padre y su padre lo sacó adelante, por ejemplo, y no hizo el trabajo de una mamá, pero hizo lo que pudo también. ¿Sabías que en TikTok hay muchos de los miles de comentarios? Hay muchos padres que relataron eso mismo que tú estás contando. Que tuvieron que hacerse cargo solitos. Sí. También, igual, como te pasó a ti, le pasó a muchas madres también. Claro, sí. Y me parece perfecto y me gustaría que el Estado también ayude a esos padres. Porque, como te digo, creo que se tendría que ver en particular cada caso y que se investigue bien. No quedarse solamente con lo que diga la mamá, porque obviamente el Estado, estamos en un momento lamentable para mí, que lo que la mujer diga ni siquiera se investiga. Ni siquiera se piden pruebas de antemano para ver si lo que la mujer está diciendo es real o no. Y no solamente con los niños, es en general. Si yo tengo un problema con el hombre y yo quiero ir y denunciarte por algo que vos me hayas hecho, ni siquiera me van a preguntar. Solamente me van a tomar la denuncia y a vos te llaman y ni siquiera te preguntan nada. Ahora me gustaría preguntarte si nos puedes contar a todos cómo se vive emocionalmente en la soledad de ser madre y cómo sentís que repercute en tu hijo la ausencia de su padre. Fua. A mí, por ejemplo, habían momentos de que como mamá, como te digo, como mamá me hubiese gustado que hubiese estado, ¿no? Para cada cumpleaños o fiestas o lo más mínimo, darle un abrazo cuando sale de la escuela o verlo con los amigos, conocer a sus amigos que generalmente ellos te traen para que conozcas a sus amigos, su maestra o en el liceo. Tenía que ser fuerte y seguir.
Sí le mostraba, yo siempre intenté que mi hijo fuese comprendiendo que ser mamá no es siempre estar bien y ser siempre fuerte. Que ser mamá también es llorar un montón de veces, es estar triste, es desesperarse porque a veces las cosas no alcanzan, el dinero tampoco, en fin, las emociones que uno transita en el día a día y que a veces también ser mamá es bastante agobiante, bastante complejo. Y esa frase que se dice que mamá siempre tiene que poder, no siempre mamá puede. A veces necesita un descanso, porque estar 24/7 siendo mamá y cumpliendo doble rol no es nada fácil. Y a veces estando sola, como te digo. Mi mamá y mi hermana estuvieron siempre, pero a su vez también teniendo eso, yo también me sentía sola un montón de veces. Porque, como te digo, son varios factores que hacen que uno se sienta solo, más allá de que tenga apoyo. Bueno, con mi hijo intenté acompañarlo todo lo que pude. Yo siempre le dije la verdad, nunca le inventé ni le dije nada que no fuese, porque yo me sentía tranquila siendo sincera con ese niño. Y creo que él se merece todo lo mejor y una de esas era la sinceridad de mamá en cuanto a la familia que él veía, que era su tía y su abuela y a su abuelo a veces, porque ni siquiera a mi papá se lo negué, que con él también buscaba como, o sea, tuve varias intenciones de que ellos formaran una relación, formaran un vínculo, y bueno, pero tampoco a veces, o sea, en ese momento dejé que fluyera, no presionar a nadie. También es un poco doloroso el ver de que a veces el niño viene y te dice, pero mamá, ¿por qué mis compañeros van sus padres y conmigo siempre vas vos? A los festivales o a las reuniones, ¿y por qué no va mi padre? Y en ese momento no sabés qué responderle, porque te nublás. Y bueno, y yo le intentaba explicarle de manera didáctica, de lo mejor posible, sin hablarle mal de nadie, porque jamás le hablé mal de su papá. Simplemente conté la verdad de la historia. Y también siempre le dije que si en algún momento él quería conocer a su papá, que yo lo iba a ayudar a buscar a su papá. Y que yo lo iba a llevar al lugar para que él lo conociera. Que conmigo no tenía problema. Bueno, es doloroso y a veces no sabes qué hacer. ¿Por qué pensás que muchas mujeres no reconocen lo difícil que es ser madre sola? ¿Por qué pensás que solamente se sientan en el banco de la victimización? Se nos enseña a tener que aguantar todo y no digas nada. Para conservar una familia, para conservar o el que los vecinos no sepan, o la familia misma, para que no juzguen, para que no opinen. Y aparte de lo que me estás contando, ¿cómo sentís que repercute la ausencia del padre en el niño en sí? Aparte de lo que me estás contando de que, por ejemplo, no sabes cómo responderle cuando te pregunta por qué los padres van a la escuela y él no. ¿Cómo sentís que emocionalmente, cuál es el vacío que se le genera a la crianza? Yo creo que lo primero, lo primero que ayuda, o el comienzo es cuando los chicos necesitan, como que están en esa euforia de jugar, de que están con toda la energía,
y que mamá no puede, entonces en ese caso estaría papá, capaz. O capaz que papá es el que más juega, porque mamá está ocupada haciendo un montón de cosas, entonces capaz que es el papá que juega más. Y eso, o sea, falta eso ahí, porque el niño necesita esas experiencias, ¿no? Que vive con su papá o que salen a pasear, como que con papá se pueden distender un poco más en el tema de los juegos, en las charlas también de niños, pero yo creo que pega más cuando sos adolescente porque hay temas que te da vergüenza hablar con mamá, si sos varón. Hablar, preguntar, el tema de la confianza también, me parece que el padre es el que genera esa confianza para hablar temas delicados, porque con mamá me da vergüenza, o no sé cómo preguntarle esto, o me pasa algo y no sé cómo contárselo. Entonces capaz que papá es como más un compinche, ¿no? Y mamá es como que capaz que la que más rezonga o algo. Y creo que la complicidad, como que ya te empieza a generar ese vacío, es decir, capaz que con papá podría hacer esto, mamá no puede jugar, pero capaz que con papá sí. Si papá estuviese, podría jugar con papá. Es como que la maternidad está sobreexigida cuando no está el padre. Automáticamente la ausencia del padre autoexige, o sea, sobreexige Claro, a la figura sí. femenina, la madre. Ya es un 24/7 trabajo... es muy difícil 24/7. Sí, es re difícil. Porque cuando el niño está durmiendo, esa madre sigue procesando un montón de cosas. Y a ver, ¿qué tareas tiene mañana, por ejemplo? Y el apronte de las cosas. Entonces se va sumando cada vez más y a veces, como te digo, esa mamá se siente agotada, pero hiper agotada, porque está como procesando un montón de cosas, lo que me corresponde a mí como mamá, y a su vez lo que le corresponde a ese papá que no está, que también me tengo que hacer cargo yo. Y no hablo solamente de cosas materiales, me refiero a lo emocional. Acompañar a ese niño cuando te pregunta, ¿y por qué papá no está? Por ejemplo. ¿Y por qué no me quiso? ¿Por qué papá me abandonó? Entonces, a veces es difícil responder esas preguntas. Cuando mi hijo me la hizo, a mí me generó un dolor tan grande que me nublé por un momento y le dije, no te la puedo responder, porque no soy capaz de responderte esta pregunta, porque me duele esa pregunta. Después, pasando el tiempo, ya más grandecito, me la volvió a hacer y le expliqué que a veces las personas no están preparadas para hacerse cargo de sus cosas, de sus obligaciones, y que algunas se hacen responsables como pueden y algunas eligen que no, y que está bien, que su papá eligió no cumplir con sus obligaciones, que no quiso ser padre o no lo sé. Yo se lo respondí desde mi punto de vista, que siempre se lo aclaré, que era mi punto de vista, mi experiencia, y que me gustaría que en algún momento, si él estaba de acuerdo y si a él le nacía conocer a su papá, que le hiciera esa pregunta a su papá. Que ¿quién mejor que su papá se la puede responder? Porque yo le puedo dar mi opinión, pero el que sabe realmente la respuesta es su papá. Y que él tenía ese derecho de preguntarle. Y también a la familia de su papá. Y que iba a estar bien también que él pregunte esas cosas, porque creo que uno se tiene que animar también a preguntar esas cosas. Por más que con miedo o lo que traiga esa figura, es decir,
¿Le pregunto o no le pregunto? Sí, hay que preguntar las cosas. Y no quedarse con la suposición o tampoco quedarse con lo que mamá me dijo o con lo que papá me dijo. Ir y preguntar y escuchar de la propia boca de la persona. Y no quedarse con lo que mamá o papá me dijo. Porque como te digo, a veces puede ser de que pase, como pasa en un montón de casos, de que es solo la palabra de uno solo. Y los niños se hacen de a dos. Entonces, que se animen a preguntar y que no se queden con lo que dice solamente una persona. ¿Tú pensás que el padre abandona muchas veces porque la madre genera tanto conflicto entre esa relación entre el padre y el hijo que prefiere abandonar? ¿Tú pensás que es un fenómeno que se da por todo ese poder a disposición que la madre mal usa y se sobrevalora ella misma y se pone en ese lugar de víctima y termina generando como padre desertores por ese fenómeno que se da? ¿O pensás que no tiene nada que ver? Yo pienso que un poco tiene que ver, sí. Que a veces una de las partes pone obstáculos. Y mira, no solo alguna de las dos partes. A veces está la familia de una de esas dos partes que también pone obstáculos. Y entonces ese padre o esa madre que está intentando generar un vínculo con ese niño o esa niña, se cansa porque dice, yo intento, quiero estar presente, quiero hacer esto, pero no me dejan, porque justamente se malusa el término mamá, papá, abuela, tío, ¿no? Yo creo que en parte sí tiene mucho que ver eso. Y que eligen esperar a que ese niño o niña crezca, tenga la mayoría de edad, y ahí volver a reencontrarse, ¿no? Porque se entiende de que ya ahí mamá o papá o la persona que puso esos obstáculos ya no los puede poner más, porque ya puede decidir, ¿no? Entonces creo que en parte sí tiene que ver eso, que se canse la persona. A mí me sorprende cómo muchas personas vemos este ausentismo de los padres. O sea, vemos cómo están criados el hombre masculino, pero muchas veces son las mismas mujeres solas que terminan criando ese tipo de hombres. Totalmente. Porque otra cosa que también no lo hemos tocado, porque creo que no es tu caso, pero muchas mujeres que se encuentran solas criando a sus hijos terminan en una sobreprotección, intentando como llenar esa ausencia paterna. Claro. Y a veces terminan interiormente gestando monstruos que no son capaces, monstruos que se despiertan interiormente en los gurises y no los dejan ni siquiera enfrentarse al mundo, porque están tan sobreprotegidos, tienen todo tan a disposición. Claro. Hay madres que intentan resolver tanto todo que al final no sé qué es peor, si la sobreprotección o solamente la ausencia del padre. A mí me parece que es peor desde mi historia. Voy a intentar hablar desde mi historia porque es lo que conozco en realidad, con seguridad para hablar con fundamentos, ¿no? Yo creo que es muy, muy dañino también la sobreprotección, porque ¿qué haces con esa persona que estás criando, que estás enseñando? Cuando necesite salir al mundo para buscar un trabajo, para solventarse sus cosas, para hacer lo que uno hace cuando ya es adulto, ¿no? Yo creo que le tapás el camino. No lo dejás, no le das oportunidad a que resuelva, no le das oportunidad a que aprenda también de que, yo qué sé, a razonar cosas básicas, por ejemplo, como, bueno, ¿qué me conviene? ¿Este trabajo o este trabajo? Por ejemplo. Entonces van a estar siempre esperando a que venga esa persona y que le diga, elegí este, por ejemplo. Entonces no tienen, no le dan la oportunidad de resolver. No,
O hasta capaz que como te digo, hasta lo más básico, que es elegir. Elegir qué quiero comer hoy. Tengo 3 opciones. De las 3 opciones, ¿cuál? Preguntarse a uno mismo. Es decir, ¿cuál quiero comer? ¿Cuál tenés ganas de comer? No que venga la otra persona y elija por vos. Porque es en realidad lo que pasa después. Y bueno, después como que eso va creciendo también, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces llega un momento de que esas personas se van a sentir como como que no les prestan atención, ¿no? Cuando ya sean grandes y se vayan de sus casas o en fin, lo que sea, cuando la persona que le dio esa sobreprotección o que lo enseñó de tal forma que como que está en una burbuja, ¿no? Entonces, te cuido tanto que después cuando esa burbuja se rompa, después está expuesto a todo y no sabe qué hacer. ¿Qué le dirías a un adolescente que se está enterando que con 13 años quedó embarazada? ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar le diría que preste atención, que ahora hay un montón de métodos, hay un montón de educación. También les hablo a esos padres, ¿no? Que eduquemos a nuestros hijos, que les digamos las cosas, que les enseñemos. Porque a veces también pasa que muchos papás, que no fue mi caso, pero he visto con gente de la misma edad de mi hijo, en redes sociales, o sea, porque ahora está todo a la mano, que aún así falta información a esos chicos, ¿no? Yo me encargué de que mi hijo sepa, capaz que a muy temprana edad, porque también hasta eso, fui juzgada y señalada por enseñarle a mi hijo sobre métodos de protección, enfermedades, todas esas cosas que a mí me hubiese gustado saber un poquitito más sobre eso, cuando él tenía capaz 7, 8 años. A mí me pareció correcto hacerlo en ese momento, porque los chiquilines están tan más desarrollados, creo yo, Sin todavía duda, sin que duda, antes, sin duda. con los teléfonos nomás, Claro, claro. que capaz que están viendo una película o lo que sea y ya les salta un anuncio, por ejemplo, no regulado o Claro, lo que sea, sí. ¿no? Y también asimismo fui juzgada y señalada. Es como que están las dos partes. O te juzgan por ser promiscua y por Claro. ser fácil y entrar rápido a la sexualidad siendo muy jovencito. Ujú. O te juzgan por ser prematuro en hablar de sexualidad con los hijos, con los gurises. Claro. Es como que están las dos dicotomías ahí, increíble. Claro, entonces a veces no sabés qué camino tomar, ¿no? Porque, como yo digo, no les sirve nada. Pero a la madre que tiene 14 años y va a tener un hijo, ¿qué palabras te gustaría decirle? Cuando se enfrenta con todo ese monstruo que tiene que enfrentar, con el precio que tiene que pagar un precio esa adolescente. ¿Qué palabras desde el alma te gustaría decirle a esa Mariana de 14 años? Que todo se puede, que luche por ese bebé, que va a estar bien, que todo va a estar bien, que sí va a pasar un montón de momentos malos, pero que no se rinda nunca, porque en algún momento van a estar bien los dos, no solo la mamá, y que esa figura no la va a hacer olvidar todo lo vivido, pero sí la va a ayudar a agradecer cada momento vivido, cada cosa que aprendió, y que va a disfrutar. Llega una edad de que empezás o sea, esa persona te ayuda, te va ayudando a crecer, vas creciendo con esa persona también. Es un crecimiento mutuo, termina siendo. Claro. Yo lo siento así.
como que yo voy creciendo con mi hijo. Y que no se desanime, que ella va a poder, ella puede. Y, y que siga adelante, que va a estar todo bien. Que sí va a pasar momentos bravos, que se le va a caer el mundo, que no va a saber ni para dónde arrancar, que va a mirar y va a tener solamente a esa criatura, pero no importa, que va a estar todo bien. Y que después, cuando pasen los años, va a mirar hacia atrás y va a decir, lo logré. No pensaba, pero lo logré. Y, y nada, eso, que no se desanimen. Y nada, en lo posible que sí, que escuchen, que aprendan. No quiero promover el embarazo adolescente, para nada, porque considero que no es una edad apta para ser mamá o ser papá, pero que si les pasa que no se arrepientan, porque es lo mejor que te puede pasar, esa criatura, que lo van a ver y van a decir, no necesito más. ¿Y qué le dirías a ese padre jovencito que no sabe, ya desde el vamos, por cómo estamos criados, no sabe conectarse con la paternidad? ¿Qué te gustaría decirle a ese padre jovencito que no sabemos si va a conectarse o va a desertar? Yo le diría que luche por ese niño, si es que, o niña, si quiere estar presente, que no importa si tiene obstáculos, lo que sea, no importa, que luche por estar presente, por ser ese papá, porque esa criatura también se lo va a agradecer. Y si no quiere estar, que sea sincero y que también lo diga, que no quiere ser papá, que quiere ser papá solamente por el tema biológico y nada más, pero que sea sincero, porque si no, ese niño y esa mamá queda esperando, se queda con ese deseo y hasta capaz que de por vida, ¿no? Es decir, me hubiese gustado que papá estuviese, me hubiese gustado que papá compartiera un montón de cosas conmigo. Y bueno, y esa mamá que también se le genera un poco de culpa de decir, elegí mal al papá de mi hijo, por ejemplo. Y yo me culpé un montón por eso hasta que entendí, ya de grande, con más edad, de que yo elegí al papá de mi hijo, pero yo no sabía cómo él iba a ser como papá. Yo lo elegí como persona, pero después como papá no sé, y lo mismo al revés. Él eligió a esa persona, pero no eligió y tampoco sabía cómo iba a ser la mamá de su hijo. Y para ir cerrando, ¿qué le dirías a las madres que están en esa posición de usar ese poder en contra del padre? ¿Qué le dirías a esa madre? Que no usen ese poder, porque primero que sus hijos lo están viendo, se dan cuenta, y si no se dan cuenta ahora, en algún momento lo van a razonar. Y que no están dañando a ese padre, están dañando a su hijo. Es al único que dañan. Es al único que dañan. Porque el papá ya es grande y el papá ya como que lo toma de otra forma, ¿no? Se puede canalizar de otra forma. Es un adulto. Claro, pero esa criatura va a crecer con eso y se va a quedar con eso. Y hasta capaz que después de adulto viene el tema de culpar a esa mamá del por qué, o esas preguntas del por qué no me dejaste compartir con papá, o por qué le decías todo esto a mi papá, o por qué yo compartía tan poco tiempo con papá, o por qué los días que me tocaba ir con papá no me dejabas ir, o no podía ir, o lo que sea. Y nada, que no lo hagan. Que no lo hagan. Es muy lindo saber que contamos con ese papá.
Y a mí me hubiese gustado, obviamente, pero está. Ya lo sigo procesando. Yo creo que lo voy a procesar toda la vida. Porque uno se acuerda de las cosas emocionales que pasó ese niño también por la falta de su padre. Y que no lo hagan, no le generen. O sea, estás dañando a tu propio hijo. Al papá no lo estás dañando a tu hijo. Entonces, si amás a tu hijo, no le hagas ese daño. Dale la oportunidad a ese papá y la oportunidad a ese niño o niña de compartir esa relación hermosa que es el estar con papá también. Y nada, eso, que no lo hagan. ¿Alguna última palabra que quieras dejar en este registro para quien esté viendo esto, para madres y padres? ¿Qué te gustaría? Lo que vos quieras, cerrarlo como vos quieras, lo que quieras decir. Nada, que los animo a seguir adelante, a no quedarse, a luchar siempre, a intentar hacer las cosas lo mejor posible y que si vamos a dañar, que es mejor hacer silencio o retirarse. Y que si vamos a generar un vacío tan grande y un dolor tan grande en alguna persona, que es mejor no estar. Porque se trata de sumar, no de restar. Entonces eso, que si no suma, que no reste. Bueno, yo te agradezco el poder enfrentar la cámara. Se nos apagó una, así que el primer plano no nos quedó. Estamos acá solamente con el celular que aguantó. Pero te agradezco que me hayas ayudado a mí a aportar un granito de arena, vos como madre, que ya escuchamos toda esta historia. Y bueno, y yo desde el lugar que conocieron de mí, que podamos hacer de esto un mundo mejor para los gurises. Y te agradezco por la valentía de poder enfrentarte a eso. Y bueno, para que vean que también que en Corazón Abierto no solamente defendemos una postura sola, sino que estamos en corazón abierto hacia los demás. Y así como yo visibilicé mi experiencia como hijo y como padre, también tenemos a Mariana acá, que se animó a acompañarnos y a contar el lado B de lo que no se cuenta de ser mamá joven, de ser mamá sola, y el mundo que existe fuera de la victimización. Y para que vean que también se puede salir adelante, que no es todo negro, que no es todo gris, no es todo sentirse víctima, sino que es un golpe fuerte, pero es un golpe de amor. En fin, si se lleva bien y si se lleva adelante como corresponde. Te mando un saludo, Santi, si me permitís la... Sí, claro. Santiago, acá, te mandamos un saludo ahí, negro, vamos arriba. Y bueno, acá tenés una mamá que con todos sus dolores y sus experiencias forzadas en la vida, está acá intentando hacer un mundo mejor para ti y para todos los gurises. Así que gracias, Mariana. Por favor, a las órdenes. Y gracias por invitarme a ser parte de esto. Ay, me miras así. Perdonen, soy muy emocional. Y nada, Santi, te amo con toda mi alma. Sos lo mejor de mi vida. Y nada, te amo un montón. Y acá tenés una mamá de hierro a veces y a veces con sus debilidades, pero mamá siempre va a intentar darte lo mejor. Y nada, y también acompañarte más en las malas que en las buenas, que creo que eso también se trata. Muchas gracias, Mariana. Por favor. Chau. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir por favor que te suscribas, actives la campanita o le des like. También podés dejarnos tus comentarios, que eso va a hacer que el algoritmo de YouTube nos potencie. Desde ya muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Chau.